Les hago una pregunta. A ver, ¿a que cuando van a hacer una exposición, una presentación, se les olvidan las palabras, tartamudeas, salen las muletillas, se te quiebra la voz, las manos te empiezan a sudar, comienzas a bailar o te las amarras? ¿A que todas esas cosas suceden? ¿Sí? Pues a Jorge también le pasaba. Jorge era un niño muy tímido y conforme fue creciendo esta timidez le empezó a pasar factura. Se trababan las exposiciones hasta el punto que ya decidía ni siquiera prepararlas. Esto empeoró en el instituto, empeoró aún más en la universidad y ya no era tan genial, ¿no?, equivocarse en la universidad, así que decidió irse a hacer un curso a ver si la cosa funcionaba. Hizo un curso, hizo dos, hizo talleres, fue a conferencias, pero nada pasaba. Así que al final se fue a una universidad en Cambridge y conoció a un profesor que le enseñó a desarrollar el potencial que llevaba dentro. Sí, fue práctica, fueron 5 años intensos de lo que era practicar y adquirir todas esas herramientas para la comunicación. Bueno, Jorge cuando terminó, excelente, lo había hecho estupendo y decidió, pues, ¿por qué no crear una academia para ayudar a otras personas? Lo hizo. Y su academia actualmente es contratada por empresas, políticos, diplomáticos, activistas, para que preparen a todas las personas que forman parte de ellas a esto de la comunicación. Hace unos años, Jorge tuvo la oportunidad de ir a una de las conferencias o discursos que dio el presidente Barack Obama en Estados Unidos en una actividad sobre emprendedores, porque su academia quedó premiada para ello. Y tuvo la oportunidad de entrevistarse personalmente con el asesor de los discursos de Barack Obama. Mira de dónde llegó. Jorge, tímido, niño, que no tenía ni idea, a hablar profesionalmente con el mismo asesor de los discursos de Barack Obama. ¿Por qué te cuento esto? Porque a nosotros también nos sucede lo mismo. Muchas veces el miedo que llevamos dentro nos encoge un poco, pero eso va a terminar muy pronto. Hablar en público siempre ha sido considerado un reto. Solo tener a un público frente a ti y sentir sus miradas fijas puede generar un nerviosismo indescriptible. Y luego está el problema de que no se entienda lo que estás explicando o que se aburran, y todo esto puede ocasionar que el comunicar en público se convierta en algo que parece imposible. Pero si te dijera que el problema no es tu falta de oratoria o tu nerviosismo, si te dijera que el problema de raíz realmente es tu discurso, ¿me lo creerías? Mi nombre es María Celeste Sequera y el día de hoy te voy a enseñar el secreto para generar discursos inolvidables. Para ello debemos tener en cuenta dos aspectos. El primero es algo que se conoce como la teoría de la maldición del conocimiento. Tú seguro has practicado tu discurso, tu exposición, has memorizado, conoces el tema, pero tu público lo va a escuchar por primera vez. Así que la maldición de conocimiento consiste en que no puedes comprender exactamente a aquellas personas que se están escuchando, porque tú conoces el tema, el contenido, pero ellos quizás lo estén escuchando por primera vez, no tienen ni idea. Así que la magia de la comunicación sucede cuando logras trasladar esa idea, esa imagen que tienes en tu mente, a la mente de otros y de la forma correcta. Seguro has escuchado o has visto los discursos de Barack Obama, de Martin Luther King, de Steve Jobs, incluso del mismo Papa San Juan Pablo II, y te sorprenderás con lo increíbles que son como oradores. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Pues todo lo que dicen, los gestos, han sido planificados, ¿sí?, desde antes. Por tanto, un buen orador, y grábate muy bien esto, nunca improvisa. Steve Jobs, que era uno de los oradores más conocidos en el mundo, decía que cada vez que se iba a presentar un producto nuevo, se encargaba de hacerlo él mismo, dedicaba horas y horas, primero a la redacción de su discurso y luego muchas horas más en la práctica para poder decir ese discurso muy bien. Cada gesto, cada mirada, cada paso sobre el escenario, cada tono de voz en un momento específico era ensayado. Por tanto, si nosotros queremos realmente que la gente nos entienda al comunicar,
No podemos improvisar, no hay entrada para la improvisación. Debemos planificar y preparar muy bien, desde antes, con tiempo. Y nos surge una pregunta: ¿debo yo escribir mis discursos? Los políticos, los diplomáticos, los artistas, incluso algunos activistas muy reconocidos, tienen asesores expertos que se encargan de redactar sus discursos. Por tanto, ellos lo que hacen es memorizar luego. En nuestro caso, nosotros mismos debemos redactar esos discursos. ¿Y existe alguna estructura específica para ello? Pues sí, y el día de hoy te la compartiré. Esta forma de redactar discursos la encontrarás en internet como estructura STAR, pero la que hoy te voy a explicar es una pequeña modificación de esa misma estructura, conocida como I-STAR-I. Es una estructura que fue desarrollada y modificada por un grande de la comunicación a nivel latinoamericano. Él es Jorge Martínez Lubiano, es creador y director de una de las academias más grandes de comunicación para líderes del mundo, Speaker Coach. Y Jorge propone una estructura muy aplicable para las presentaciones, entrevistas de trabajo, discursos, exposiciones, seminarios y cualquier otro momento o circunstancia en la que te tengas que presentar en público. La estructura I-STAR-I. Cada letra significa una parte esencial del discurso y esta es el orden que tiene. La primera I significa inspiración o frase de inspiración. La S y la T significa situación. La acción es la A. La R simbolizan los resultados. Y la última I es invitación. La primera I, inspiración o frase de inspiración, es aquello que vas a decir durante los primeros 6 segundos de tu discurso. Solo tienes 6 segundos para secuestrar, esa es la palabra, secuestrar la atención de tu público. Por tanto, has de inspirarte, buscar una frase, buscar una pregunta, algo que les haga cuestionarse y que demuestre su interés por lo que estás diciendo. No es lo mismo que yo inicie mi discurso diciendo: hola, mi nombre es María Celeste Sequera, hoy voy a hablarles de cómo redactar un buen discurso, a que yo diga: ¿te cuesta comunicar tus ideas? ¿Tienes problemas de pronunciación? ¿Las muletillas te da nerviosismo? ¿Te tiembla la voz cuando vas a exponer? Pues hoy te voy a enseñar el secreto para resolver todos esos problemas. Es muy diferente. Por tanto, la inspiración es muy importante a la hora de dar un discurso. Has de iniciar muy bien. La situación es el antecedente, lo que había antes, los problemas que había antes de que se ideara una solución. Por tanto, por ejemplo, antes de que yo conociera la estructura I-STAR, pues tenía mucho nerviosismo al comunicar, tenía muchos problemas con las muletillas, no lograba explicar de la mejor manera, mi discurso estaba desorganizado. Entonces, todos esos son problemas. Puede haber muchas situaciones en un discurso, pero siempre se han de responder luego en los resultados. La acción es el proceso mediante el cual esta realidad cambia. Es decir, cuando se encuentra la solución a estas situaciones que hemos mencionado. Por ejemplo, en este mismo contexto en el que estoy hablando, cuando conocí la estructura I-STAR, pues ahora me dedico con más tiempo, organizo mis ideas, redacto siguiendo la estructura, ensayo mis discursos. Estas son acciones concretas que van a cambiar esas situaciones. Estas son las acciones. Los resultados es aquello que obtuve por medio de las acciones. Estos resultados usualmente son cuantitativos, pero también pueden ser cualitativos. Cuantitativos como datos, números, porcentajes, estadísticas, o cualitativos en el que comportamientos, nuevas características, pero si se van a citar autores, pues han de ser de instituciones o de personas cualificadas que den autoridad al discurso. Por ejemplo, yo puedo decir cualitativamente que después de que empleé la estructura I-STAR, he mejorado al momento de comunicar, se entienden mejor mis ideas, no tengo tantas muletillas, organizo ya mentalmente mis discursos o cualquier cosa que vaya a expresar, ¿sí? Estos son resultados cualitativos, pero también pueden ser cuantitativos. Mis calificaciones han aumentado en un porcentaje tal, antes eran así, ahora van en este nivel. Esos son datos cuantitativos. Por último, la última I, invitación. Y es un llamado a la acción a todas aquellas personas que te están escuchando. Has de terminar muy bien, empezar muy bien y terminar muy bien. Estas dos cosas
hacen de tu discurso algo memorable. Por tanto, termina con una frase, motívalos. En este momento es muy bueno enfatizar mucho la voz, llamarlos, empatizar con ellos, ponerse en el lugar. Luego de que ya tenemos una estructura, un discurso ya redactado, escrito, llega el momento más importante, práctica. Hay que practicar, hay que ensayar. Para ello te voy a dar 5 pilares sobre los que se deben fundamentar tu presentación oral. El primero es el inicio. Nada de inicios mediocres. Nada de hola, mi nombre es tal, voy a hablarles de tal cosa. O buenos días, como ya saben mi nombre es tal, voy a hablarles. No, inspírate e inspira. Recuerda que solo tienes 6 segundos para secuestrar la atención de tu público. Aprovéchalos muy bien. El segundo pilar es la posición corporal. Si estás de pie, espalda erguida, hombros simétricos, las manos unidas con las yemas de los dedos a la altura del abdomen. Si estás de pie, los pies ligeramente separados, de forma que queden a esta misma anchura de los hombros. Si estás sentado, pues muy erguido. Esta es la posición base. De aquí van a salir los demás movimientos. Si vas a moverte en el escenario, das pasos, pero luego vuelves a la posición base. El tercer pilar es la congruencia. No se trata solo de hablar, uno comunica con sus gestos, con su mirada, con su tono de voz, con sus emociones. Has de comunicar con todo lo que puedas, ¿sí? Hay que dar emoción a tu discurso. Las miradas, por ejemplo, aunque parece un poco incómodo, hay que mirar al público, directamente a los ojos. Pero mirar a una persona, 4 segundos, cambiar la dirección, 4 segundos, esa es más o menos la dinámica que debemos llevar. Luego están los gestos, no te quedes grande, no te amarres las manos, mueve tus manos, puede ser en forma de director de orquesta, las manos al mismo tiempo, pero también pueden ser moviendo una mano, explicando, dejar la otra en la posición base. Todo esto es creatividad y según lo que necesitas, el cambio en la voz, enfatizar con la cabeza, negar si hay que negar. Todo esto va a dar a tu discurso emoción y autoridad. El pilar número 4, y esto es algo de lo que se olvidan muchos oradores. Aunque tu discurso ha sido memorizado, porque hay que memorizarlo, debemos ser grandes actores, ¿sí? ¿Has visto a esos oradores? Te pareciera que estuviesen hablando y lo que están diciendo se les hubiese ocurrido en ese preciso momento. Esa es la espontaneidad que hay que darle al discurso. Este es el cuarto pilar, espontaneidad. Tu discurso debe ser genuino y para ello debes de identificarte con él, ensayarlo muchas veces. Para ello es la práctica. Periodistas, diplomáticos, políticos son grandes actores. Nosotros también debemos actuar al momento de comunicar. Y el último pilar, pero no menos importante, es el cierre. Debemos evitar cierres mediocres. Así como inicios mediocres, se deben evitar cierres mediocres. Por tanto, nada más, nada, nunca más vas a volver a terminar tus discursos con bueno, eso era todo. Gracias. Eso fue todo lo que investigué. Creo que ya terminé. No, nunca más vuelvas a terminar tus discursos, tus presentaciones, tus exposiciones con eso. Simplemente haces una pausa, miras directamente a tu público, le sonríes y dices muchas gracias. Esa es la forma correcta de terminar un buen discurso. Ahora que ya conoces el secreto de cómo hacer discursos y presentaciones inolvidables, es momento de llevarlo a la práctica. Para ello, vamos a redactar de manera individual y siguiendo la estructura ISTARI 2 discursos. El primer discurso sobre una experiencia que haya marcado tu vida. Puede ser algo dramático, puede ser algo que te hizo muy feliz, pero que te haya marcado significativamente. El segundo discurso, es sobre un tema de tu interés, algo sobre lo que te apasione. Puede ser un tema académico, como de un área de estudio, o puede ser simplemente un tema recreativo, un hobby, algo que te guste mucho hacer, algo que te guste mucho y quieras hablarlo. Tendrás como recursos 2 discursos elaborados por mí para que vayas guiándote más o menos en la estructura. El primer discurso lo vas a exponer en la próxima clase que vamos a tener acá en el salón y el segundo lo vas a grabar en tu hogar sin edición. El discurso completo, como esté, con las muletillas, con las pausas, como esté. Por supuesto, has de practicarlo bien para evitar ese tipo de cosas.
Luego lo vas a subir a una plataforma que te facilite mejor el proceso. Entonces puede ser YouTube, una red social. El punto es que me has de compartir el enlace. Luego de esto vamos a generar la retroalimentación. Vamos a hablar si la estructura quedó muy bien, qué cosas podrías mejorar en la parte oral y en la parte de escritura. Los criterios de evaluación son, para la redacción, primero que esté presente la estructura y estaría, ¿sí? Cada una, bien identificada, especificada, que se note en el discurso. Segundo, la creatividad para la redacción, la coherencia y el orden y la ortografía. Recuerda que estamos hablando de redacción. Los criterios de evaluación para las exposiciones, la parte oral de la evaluación, van a ser la aplicación que uses de los 5 pilares para los discursos, es decir, si tienes la frase de inicio, la frase de inspiración, la posición corporal, la congruencia, la espontaneidad que tengas en el discurso, que se note que lo has practicado, que lo has ensayado, pero que al final esté muy genuino, y el cierre, ¿sí? Estos van a ser los criterios para evaluar la parte oral. Cada persona tiene una historia que contar, así que tú no te quedes sin contar la tuya. Muchísimas gracias.